amigos? Estamos aquí de regreso. Desde luego agradezco mucho a Virgilio Caballero por este análisis sobre las declaraciones de Enrique Peña Nieto en España, todas muy puntuales, ¿no? Respecto a lo que... Fíjense, hay algo que se publicó en sinembargo.mx que dice lo siguiente. El autor es Alejandro Páez Varela y dice: es muy difícil escribir sobre Andrés Manuel López Obrador. Casi cualquier periodista sabe que se debe teclear con pinzas. Sus seguidores son duros. Sienten que a toda costa les asiste la razón y, como él, se vuelven fieras con la crítica. Vi en Twitter cómo atacaron a Julio Hernández López, por ejemplo. ¿Por qué dudó que sean democráticos los métodos de selección de líderes y eventuales candidatos dentro de Morena? Será el próximo partido político que encabeza Andrés Manuel López Obrador. El mismo ex candidato presidencial, dice esta nota, echó a andar a sus partidarios cuando comentó que el columnista, Julio Hernández, siempre ha sido opositor a nosotros y partidario del todos son iguales, haciendo referencia a que decir que todos los políticos son iguales, promovido por los conservadores de ahora. De un plumazo, dice la nota, Andrés Manuel López Obrador lo mandó a la extrema derecha y ahora es uno más entre los enemigos de las causas que él representa y son, insiste, las del pueblo de México. Bueno, pues está precisamente en la línea telefónica a Julio Hernández, a quien hace referencia esta nota, que fue de las primeras que leí bien sobre el tema de este tuit de Andrés Manuel López Obrador criticando a Julio Hernández. Julio, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Al contrario, Rubén, muchas gracias, como siempre, a la orden. Con gusto de saludarte a ti y a tu público. Muchísimas gracias, en verdad. Julio, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto que a muchos nos ha sorprendido? Porque sí pareciera que hay una hipersensibilidad respecto a que no los toque con el pétalo de una rosa y que no puedas cuestionar lo que me parece muy legítimo cuestionar, si verdaderamente las cosas son como nos dicen que son al interior de Morena. Claro, es un problema de fondo que tiene como contexto pues la situación muy difícil de la izquierda mexicana, luego de haber tenido grandes oportunidades de llegar al poder, tanto en 2006 como en 2012, cuando hubo distintos, pero a fin de cuentas, fraudes electorales que impidieron que la opción de la izquierda mexicana, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, pudiese llegar al poder. Hoy hay una situación en la cual el peñismo, con su reforma, su rediseño del país, va avanzando, y frente a ello lo que hay es una izquierda dividida, el empecinamiento en construir un nuevo partido político, como si se pudiese evitar que hubiese un tercer fraude electoral, o como si la vía electoral tuviese hoy un camino limpio, expedito, reformado, cuando justamente está sucediendo lo contrario, con el Instituto Electoral convertido ahora en INE, pero tomado por los mismos intereses de antaño, el Tribunal Electoral igual, los consejos o comisiones estatales por ser tomadas por todos estos poderes. Entonces, el fondo, creo yo, del análisis y del debate necesario, Rubén y tu distinguido auditorio, es hacia dónde va la izquierda, qué está haciendo, y que más vale hoy alertar a tiempo de la comisión de nuevos errores que pudiesen llevar a la izquierda a una situación en la que durante décadas se ha mantenida en una posición marginal, secundaria, absolutamente irrelevante. Julio, y entonces, pues, originalmente, ¿tú qué escribiste que le molestó a López Obrador como para lanzar esa crítica a tu persona en Twitter, diciendo que nunca has estado apoyándolos? Bueno, mira, yo creo que es una reacción hepática la de Andrés Manuel en ese Twitter, es un enojo personal, porque creo que toqué uno de los elementos que con mucho cuidado habían mantenido sin que se diera a conocer abiertamente, y sucedió la tarde-noche del sábado pasado, cuando vi en internet que ese día la noticia era que había destapado Andrés Manuel a Jade Kolpolevsky como candidata a presidenta municipal de Naucalpan, y un día anterior había destapado como candidata a gobernadora
de Michoacán por Morena a María de la Luz Núñez Ramos, una persona que ha hecho carrera política en Guerrero, no en Michoacán, que fue presidenta municipal de Atoyac, es madre del líder de Morena en el estado de Guerrero, es hermana, perdón, es madre del secretario de Cultura del estado de Guerrero, y sin embargo es la candidata a gobernadora por Michoacán. Antes, en marzo, Andrés Manuel había destapado a Laida Sansores como candidata a gobernadora de Campeche, y entonces, pues en Twitter simplemente hice dos preguntas. Dije, ¿estas designaciones provienen de asambleas democráticas o qué? ¿Cuáles son los métodos en Morena para designar a sus candidatos? Y de ahí se vino toda una cascada de discusión en Twitter, y la respuesta al otro día indignada de Andrés Manuel López Obrador, no explicando cuáles eran las razones, sino atacando personalmente a quien había hecho una crítica y pretendiendo fallidamente pues colocarme a mí en un espacio de derecha o de oposición a todas estas luchas, cuando toda la gente que participa en estos movimientos pues me ha visto caminando en las mismas protestas y manifestaciones, y además cuando mi crítica a la creación de Morena es una crítica sostenida, que desde un principio he dicho yo que ha sido un error el concentrar los esfuerzos de la izquierda nuevamente en la zanahoria electoral. Oye, y entonces se nos va a venir la primera pausa, pero te adelanto. Entonces, como escribió aquí Alejandro Páez Varela, es muy difícil escribir sobre Andrés Manuel López Obrador. Casi cualquier periodista dice, ¿sabe que se debe teclear con pinzas? Sí, así es, ya lo desarrollaremos con más amplitud, pero desde luego que así es, porque hay un discurso panfletario que ha sido impuesto a la izquierda mexicana, en la cual todo lo que sea crítica se tacha de una oposición a una especie de estado de divinidad política que es inatacable. Bien, viene la pausa. Regreso con Julio Hernández hablando acerca de esta crítica que le hiciera Andrés Manuel López Obrador al columnista del diario La Jornada, autor de Astillero, todos los días de lunes a viernes en el diario La Jornada. Bien, estamos aquí de regreso y ya veo reacciones aquí en Twitter. Julio, por ejemplo, en el Twitter de Radio La Nueva República, dicen, Rubén Luenga, saludos a Julio Astillero. Y luego dice, los candidatos de Morena se han seleccionado de acuerdo a los estatutos. López Obrador es vocero. En otro Twitter dice, Rubén Luenga, saludos a Julio Astillero. Si usted critica, me imagino que se refieren a ti, si usted critica a López Obrador, ¿él no puede criticarlo? ¿Qué respondes eso? Digo, desde luego, una cosa es la crítica y otra es la descalificación personal. López Obrador pretende que no se diga que todos los políticos son iguales, pero él pretende que todos los periodistas seamos iguales. Y él dice, además, que he sido un opositor permanente a nosotros. Yo no sé si ese nosotros es hacia su persona, a quien hoy siempre expreso mi más absoluto de los respetos personales, a su familia, a su grupo más cercano, no sé a quién se refiere, pero que yo haya sido opositor al fraude electoral, pues jamás, al contrario, lo he denunciado con toda puntualidad y siendo a veces casi el único periodista que en medios de comunicación masivos ha señalado la postura de defensa, no de López Obrador, sino de un movimiento popular que ha buscado llegar al poder por esa vía electoral. Por otro lado, no es cierto que esto sea conforme a los estatutos. El presidente del Comité Municipal de Naucalpan me escribió una carta, y la publiqué en Astillero, en la que dice que no hubo asamblea para postular a Jade Kolpolevsky, que lo que se hizo fue colocar, conforme a las funciones que tienen los directivos y tal como se hace en todo el país, colocar a esta persona, a esta militante, como coordinadora de trabajos por la defensa popular, lo cual más adelante le puede dar las posibilidades de ser candidata a presidenta municipal. Pero sin embargo, la catarata de destape sigue.
se nombró a Sergio Serrano como candidato a gobernador en San Luis Potosí, y están otras opciones. El mismo presidente de Morena en Naucalpan dijo, con una fraseología que me pareció nostálgica de los años del más rancio priismo, en el cual decía que el licenciado López Obrador era intérprete puntual de lo que las voces de Morena buscaban. Así es que bueno, pues en ese sentido, lo que se cae, y ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que mientras no haya una construcción democrática, participativa, plural y distinta de esos procesos de construcción del poder político, se va a seguir las mismas en esta izquierda mexicana. No se han construido cuadros de relevo, no hay personajes importantes porque todo se ha centrado en una sola figura y todo se ha reducido a la gira y gira, que simplemente lo que hace es que no haya planeación, que no haya trabajo de fondo y que eso coloque a la izquierda en una situación precaria frente al avance de las otras fuerzas. Ese es el debate, creo yo, de fondo, Rubén. Julio, siempre me ha parecido a mí muy importante lo que Octavio Paz dijo cuando ingresó al Colegio Nacional en 1917, en un discurso importante, pero algunos párrafos, él decía, una sociedad sin crítica no puede ser una sociedad sana. Traspolando eso a lo que tú has hecho, bueno, una izquierda sin crítica no puede ser una sociedad sana, y una izquierda o personajes de la izquierda con esa hipersensibilidad ante un cuestionamiento, pues es muy preocupante, ¿no? José Gutiérrez Vivó hace poco, estaba ante estos micrófonos, decía, los periodistas no debemos tener partido político, y estoy de acuerdo con él. Podemos estar de acuerdo en contra de fraudes, en contra de esto, y en un momento dado parecen coincidir muchas posturas, pero no podemos ser voceros de ningún partido político. Claro, yo no soy militante ni vocero de ningún partido y de ningún personaje, y poca credibilidad tendría yo como periodista si con la misma enjundia con la que critico lo que hacen quienes están en el poder en este momento, Enrique Peña Nieto, antes Calderón, antes Fox, si no con la misma enjundia con la que critico al PAN, no hago también o con el PRD de los chuchos, no hago la misma crítica a lo que desde el punto de vista mío, como alguien que ejerce periodísticamente el género de la opinión, sino critico también lo que además, Rubén, de verdad, pues son hechos consumados, se está dando línea, es el mismo estilo tradicional del gran jefe que tiene candidatos sugeridos que luego serán convalidados más adelante en asambleas democráticas, pero que ya tuvieron un proceso de preparación, de inducción, que es lo que hoy está pasando. Más adelante habrá esas asambleas democráticas, pero hoy Laida Sansores ya está en campaña en Campeche y otros ya están igualmente en fotografías por todos lados, porque ya esa decisión de una persona o de un grupo popular ya se dio, y eso no es bueno para la izquierda en general. Bueno, pues te siguen mandando mensajes. Es un tema que despierta muchas pasiones, sí. Pero mira, Rubén, con la misma pasión con la que he defendido las tesis en las que creo, tanto en espacios como Televisa, donde estuve en el programa de la Mesa de los Periodistas, y defendí con toda la enjundia que pude lo que yo creía, denunciando un fraude electoral, de esa misma manera tengo hoy que decir a tiempo lo que veo, para que dentro de poco no se diga que cuando menos no hubo una voz que alertara de estas distorsiones que son cada vez más consolidadas. Bien, oye, viene una nueva pausa, me aguantas, ¿no? Aquí regreso contigo. Te preguntan más bien, ¿qué propones? Algo alternativo a las elecciones. Claro. Regreso con Julio Hernández. Bueno, aquí regreso con Julio Hernández, y se está moviendo mucho el Twitter, y dicen López Obrador es un auténtico líder nacional. Julio Astillero, o sea, Julio Hernández, es un excelente periodista, excepto
que él no nada en el mar de tiburones, que no nadas en el mar de tiburones, y López Obrador sí. Te preguntaba respecto a yo se lo pregunté a López Obrador antes cuando vino aquí a Los Ángeles o venía y me dio una entrevista. Yo cuestionaba justamente eso que tú dices, si han existido dos situaciones de fraude tremendo que tú cuestionaste enormemente, en fin, ¿cómo entrarle así tranquilamente nuevamente a un proceso? Pero la pregunta que te hacen aquí es, ¿qué alternativa pones a lo electoral? Sí, lo electoral es un camino que debe ser complementario a un incremento de la lucha social. Mientras se siga solamente con la zanahoria electoral, solo organizando elecciones, solo concentrado en candidatos, en campañas, en búsqueda de recursos para hacer ese tipo de campañas electorales, pues la izquierda solo está constreñida a esos aspectos. Morena dice que es un movimiento que está en vías de convertirse en partido, y eso sería ideal, que realmente se vinculara a los procesos de lucha. Pero hoy no hay movimiento social que esté vinculado verdaderamente a ningún partido político, porque no se ha logrado conseguir que los partidos se despojen de sus intereses inmediatistas y entiendan la importancia de promover un estremecimiento social que haga que las cosas cambien. Si se sigue solamente por esta vía de pensar que por lo electoral se van a cambiar las cosas, es como pretender convertir en vegetariano a un lobo o pedirle a ese lobo que él por sí mismo promueva los cambios que hagan que ahora sus víctimas sean ahora quienes lo victimicen a ese lobo. Solo con fuerza social, con movilización, pero eso no se está dando en estos momentos. Yo creo, y además es importante que Morena dé un ejemplo de cambio de formas, de que se están haciendo cosas distintas y que recupere la confianza de muchos ciudadanos que hoy están altamente decepcionados de la política y de lo electoral, con lo cual favorecen al régimen dominante. Lo hacen porque los esfuerzos que hoy han tenido los han visto recurrentes, binarios, cansados, sin ningún sentido, marcha tras marcha, manifestación para convocar a otra manifestación, apagar la luz durante una hora cuando era cada gasolinazo, en tu casa encerrarte a apagar la luz, medidas que realmente no tienen ninguna eficacia y solo alejan a la gente de la verdadera protesta social. Oye, en ese sentido, Julio, ¿qué opinas de lo que ha ocurrido en España con una organización que ni siquiera es propiamente un partido político, que es Podemos, que ha irrumpido en el escenario, es muy distinto, pero electoral del Parlamento Europeo, con Iglesias, ahora se me va el nombre de Iglesias, que ha realmente colocado en jaque el bipartidismo entre el PP y el Partido Socialista Obrero Español en España, ante una necesidad tremenda, en fin, pero hay algo nuevo ahí, ¿no? Muy fresco, ¿no? Sí, es un fenómeno muy interesante que ha apoyado en las redes sociales, que ha recogido la protesta de los indignados y que ha incorporado a nuevos segmentos de jóvenes y de electores decepcionados del bipartidismo dominante en España, y que bueno, pues en las elecciones pasadas, mientras el Partido Popular tuvo 16 eurodiputados, el PSOE tuvo 14 y Podemos consiguió 5 a 4 meses de haberse fundado. Por desgracia no hay esos chispazos en México. Por desgracia no hay la posibilidad de crear una opción distinta. Ese es el problema por el cual yo en lo personal espero y hago votos porque Morena sea una posibilidad de cambio real, de nuevas formas, y que Andrés Manuel López Obrador mantenga en alto su papel de líder social importante en México, un hombre con gran honestidad personal, el único mexicano capaz de convocar miles de personas en cualquier plaza pública importante del país, pero que por desgracia pareciera que no abona ni la crítica, ni la autocrítica, ni está generando una opción nueva, sino solamente encerrada entre su propia gente y ratificando métodos anticuados de selección de candidatos como estos dedazos que se han dado en varios lugares que no tienen fundamento ni de asambleas ni de reuniones formales. Bien, Julio, viene la pausa, pero me gustaría, si me aguantas para el siguiente segmento, para que pues des tu conclusión, algo que mis preguntas no hayan generado, que le quieras decir a la audiencia. Regreso pues contigo si me lo permites. Gracias.
Vamos al último segmento. Agradezco nuevamente a Julio Hernández. Y mira, Julio, hay una persona que firma como Jesuam Mesiam en Twitter que dice, Julio Astillero, qué tristeza que sigas denostando la lucha por parte de López Obrador. Luego lanza otro arriba que dice, ese va para mí, dice, Julio Astillero, no me extraña que después del diluvio difamador hacia López Obrador te unas a atacarlo, y pone ahí Rubén Luengas, ¿no? Bueno, yo le voy a responder a este joven con una frase de Lenin. Lenin decía, las deficiencias que tan a menudo aquejan a los grupos socialistas son el dogmatismo y el sectarismo. Eso decía Lenin. Julio Hernández, entonces, tu conclusión acerca de este tema, lo que le quieras decir a la gente que mis preguntas no hayan generado, y qué bueno que se discuta, ¿no? A mí me llama mucho la atención tweets como porque son preocupantes, no por lo que puedan decir de ti, este caso de mí, por entrevistarte, que me parece asombroso, sino por lo que pueden revelar el autoritarismo, el dogmatismo y el sectarismo del que alguna vez advirtió Lenin, incluso Lenin, a esos niveles de esos sectores de los cuales yo me mantengo al margen, ¿verdad? Pero Lenin advirtiendo de eso. Sí, realmente ha sido muy llamativo, muy ilustrativo el tono del tuit enviado por López Obrador y las naturales respuestas consecuentes que han tenido algunos de sus más apasionados seguidores. Si Andrés Manuel dice que yo he sido siempre un opositor nuestro o de ellos, quiere decir o que he sido un infiltrado en los espacios donde yo he escrito, en la jornada, que he andado como infiltrado en las marchas, manifestaciones, actos, mítines en los que he estado, porque en esencia soy un opositor de siempre. Es decir, se está generando, yo no me gusta hacerme ni el mártir ni la víctima, pero se genera o se trató de generar una actitud de rechazo a mi participación y una descalificación bastante soberbia de toda una vida, porque aunque yo sea un tecleador solamente, pues lo he sido siempre con una posición firme, definida respecto a lo que sucede en la sociedad y en la política. Hacerlo a un lado de un golpe solo porque así lo cree, eso no es crítica, esa es una descalificación profunda de una historia personal, de una historia profesional, y eso tiene consecuencias en la actitud sectaria y dogmática de quienes no quieren entender ni siquiera que hoy la izquierda mexicana está en una situación muy marginal, que se han repetido los errores y que es como en el fútbol, Rubén. Si un entrenador permanentemente lo que acumula son derrotas y las pocas jugadas o jugadores buenos luego se le van o lo traicionan, pero a fin de cuentas lo único que se conserva es el prestigio personal de ese entrenador, pues sí llega el momento en el que hay que preguntar si la táctica y la estrategia han sido correctas y si de seguir con ese culto al director técnico las cosas van a llegar a victorias o a derrotas, tan sencillo como eso. Yo a lo que invito es a un debate profundo, a no descalificaciones personales, y yo seguiré como siempre luchando desde mi espacio periodístico como ciudadano en la búsqueda de un México mejor, más popular y más democrático. Bien, antes de despedirte, alguien dice aquí, Molotov MX, dice, el sábado pasado López Obrador explicó muy claro cómo es el proceso de selección de candidatos. También alguien hace referencia a eso, que en Acapulco el fin de semana explicó López Obrador. Yo perdí de vista esa información. ¿Tú sabes algo? ¿Qué explicó? Bueno, lo que dicen es que se hacen reuniones informales, reuniones ampliadas, se dice, en las cuales la gente nombra enlaces y esos enlaces salen a buscar firmas a favor de la consulta popular contra la privatización energética, y entonces en función de esas firmas el enlace va construyendo o afianzando esa base electoral, y más adelante, cuando Morena ya reciba el registro como partido político, harán las asambleas en las cuales pues la base habrá de decidir si convalida esos enlaces previamente designados, sugeridos o colocados, o si democráticamente escoge otra cosa. Pero en la política mexicana, siendo como es, nombrar
desde arriba, López Obrador, es decir, quién es el candidato o aspirante a candidato desde su voz para un estado, pues tiene un peso y un valor que creo que está por encima de toda consideración. Entonces, no hay asambleas, no hay reuniones todavía, pero ya hay candidatos. Bueno, bien, Eddie B. dice las críticas de Julio Astillero, o sea, Julio Hernández, a López Obrador, razonables y comprensibles. AMLO debiera ser abierto al debate, dice este correo. Julio, pues yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación y creo que puede ser muy, muy positivo este asunto. En lo personal, respeto mucho tu trayectoria periodística, al leerte y al verte involucrado en muchas batallas por un México mejor, ¿no? Y un México que nos duele a todos, que nos duele cómo se nos va un poquito entre las manos, y ver tanto chanchullo y ver tanta corrupción y ver tanta cuestión. Mi respeto a tu trabajo periodístico, mi respeto a la lucha que ha dado también López Obrador desde su trinchera, sin duda, como tú dijiste, un líder indiscutible, importantísimo, que ha sido denostado en muchas ocasiones por intelectuales mexicanos, por televisoras, por medios de comunicación, y que tú no has estado jamás en ese lado de denostar a López Obrador. Así es, y así espero, y te agradezco tus palabras, tu invitación, y seguimos adelante, Rubén, cada quien en su trinchera, la política, la social, o nosotros en la periodística. Bien, gracias, Julio Hernández. Ha sido Julio Hernández, que ustedes lo pueden leer acá. Les hablo a la audiencia de los Estados Unidos, que tal vez no conozcan a fondo un poco los medios nacionales mexicanos. Ahí lo pueden leer en el diario La Jornada, de lunes a viernes, con su columna a Astillero, a Julio Hernández.